Las emociones tienen una utilidad, un funcionamiento, todas tienen una función. Lo importante es que se pueden conocer y gestionar. Las emociones básicas son alegría, miedo, vergüenza, tristeza, culpa, ira. Son sensaciones que registramos en el cuerpo y cumplen todas una función. Tendemos a identificarnos con estas emociones a través del yo, de yo soy. Por eso tomamos conciencia sobre nosotros mismos a través de estas sensaciones sobre el cuerpo. Son una unión entre la conciencia y mi biología. Esto hace que muchas veces nos cuesta dejar de ser así, porque nos identificamos. Y a veces sentimos que si dejamos de ser así, dejamos de ser nosotros. Son estados que articulan aspectos neurocognitivos con sensaciones físicas. Actúan como filtro de percepción y son potentes fijadores de memoria. Actúan como filtro porque como yo me siento es como voy a percibir el medio ambiente. Y fijadores porque al ser emociones fuertes me fijan el recuerdo en la memoria y no lo olvido más. Para aprender hay que emocionarse. Por eso se incorpora mucho más fácil el conocimiento y las condiciones de aprendizaje. Emoción viene de emotio, mover, sacar afuera, retirar. Sacar el movimiento afuera, por eso son las que nos ponen en movimiento y a veces hasta irracionalmente nos hacen sentir vivos. Todos actuamos en un 95% con nuestro cerebro emocional y la mayoría de las decisiones son emocionales, aunque las justifiquemos con la razón. Son reacciones psicofisiológicas que nos sirven para la adaptación y sobrevivir en el planeta. Es una adaptación del cerebro para garantizar la supervivencia. A veces generamos emociones cuando ponemos el foco en ellas. Hay muchas que vienen del cerebro reptiliano o del límbico. Si aprendemos a poner el foco en otro lugar, las emociones pueden cambiar y podemos aprender a gestionar los desequilibrios emocionales. Con nuestro pensamiento generamos emociones que generan conductas. Hay que aprender a gestionar el foco, que es lo que nos da el poder de manejar cómo nos sentimos. A través de la repetición generamos hábitos. Difícil de manejar porque las neuronas empiezan a formar cada vez más redes neuronales, que hay que reemplazar o reprogramar para salir de círculos viciosos. ¿Dónde se producen las emociones? En el cerebro, en un nivel más profundo, en el cerebro límbico. Esto queda debajo del córtex. Las partes más significativas son la amígdala, el tálamo, que es el centro de recepción de las percepciones, menos de la olfativa que va directo al bulbo olfativo, y del hipocampo. ¿Qué es el miedo? El miedo asegura nuestra supervivencia y está relacionado con el cerebro reptiliano. Busca la supervivencia. Aunque podamos tener miedos aprendidos, no nos da el tiempo de reacción la mayoría de las veces, es automático. Las que aseguran nuestra supervivencia se activan y tienen lugar en nuestro cerebro en 125 milisegundos. El miedo y la ira son caminos cortos de las emociones, por eso son difíciles de controlar. La respuesta biológica es la sudoración, aumento de ritmo cardíaco, de presión arterial, libera cortisol. La función es el medio adaptativo. Solo sobreviven los que mejor se adapten a un entorno peligroso, variable e impredecible, y se registra mucho en la memoria. En nuestro cerebro inconsciente regula el automatismo que genera el reptiliano o el límbico regulado por la voluntad. Tenemos reacciones instantáneas e inconscientes a la hora de tener miedo. Por eso dicen que es la emoción principal, la más fuerte a la hora de sobrevivir. La amígdala es fundamental para el aprendizaje. Condicionado por el miedo es el centro de las emociones y el hipocampo es el centro de la memoria. Cuando hay altas variaciones en el hipocampo hay inhibición ante niveles de estrés. El deterioro de la amígdala afecta el reconocimiento del miedo y desregula la conducta. El miedo al futuro es angustia, ansiedad. El miedo a lo desconocido en proyección al futuro, ataques de pánico. Para eso hay que enfocarse en la respiración y cambiar el medio ambiente. Hablemos del círculo de percepción del miedo. Lo recepciona a través de la visión. Esta recepción llega al primer centro de recepción que es el tálamo. Luego llega al córtex visual donde se recepciona toda la visión. Queda casi atrás en la nuca. Esta primera detección le envía una señal a la amígdala, el centro de alarma, y determina si el estímulo es placentero o doloroso. Si es doloroso, le envía al hipotálamo para que comience a segregar neurotransmisores de lucha o de huida, y va a estar ocupado que no va a poder razonar. ¿Qué es la ira? El que domina su cólera, domina a su peor enemigo. El que se enoja, pierde. Su función es un medio adaptativo, de defensa y supervivencia. Es una reacción de camino corto que queda instalada en la amígdala,
que no trasciende y llega al neurocórtex. En la percepción de enfado o violencia inciden factores culturales y sociales en esta emoción. En el proceso de ira se activa la amígdala, inmediatamente una señal al hipotálamo de elevar la temperatura corporal e inhibir procesos como el sueño o la fatiga. El hipotálamo es la estructura que se encarga de la homeostasis, le manda una señal a la glándula pituitaria que comienza a segregar hormonas corticotropa. Llega a la glándula y emite la señal de comenzar a liberar adrenocorticotropa, que me ponen una señal de lucha o de huida. Está relacionado con el combate de infecciones y la respuesta ante el estrés porque es la gran liberadora de cortisol. Puede llegar a aniquilar neuronas, por eso muchas veces se altera la memoria a corto plazo. La emoción y sentimiento no son lo mismo. Para que exista el sentimiento tiene que intervenir la razón. Y para llegar a la razón tenemos que actuar a los 500 milisegundos. Si actuamos a los 125 milisegundos, reaccionamos. No razonamos porque no llegó al neurocórtex. Dijimos que la ira y el miedo reaccionan a 125 milisegundos.